Hola amigos de YouTube, el día de hoy vengo a enseñarte cómo desarrollar un dashboard de manera avanzado y dinámico en AppSheet. Entonces fíjate bien que nosotros estamos acostumbrados que en la parte de los dashboards, por ejemplo, cada gráfico lo filtremos eh, seleccionando el gráfico como tal y yéndonos a este apartado de filter. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo filtrar de acuerdo a lo que pues yo necesite, solo que en este caso si yo coloco un filtro en este gráfico, ese filtro no me va a abarcar en los demás gráficos. O sea, ese filtro simple y sencillamente me va a filtrar este gráfico como tal, pero no los demás. Y yo necesito una forma dinámica en la que al momento de aplicar un filtro se me alteren todos los gráficos que yo tenga en mis dashboards. Por ejemplo, como yo tengo aquí, si aquí por ejemplo yo introduzco un intervalo de fecha, si yo introduzco un intervalo de fecha, entonces los gráficos se me van a ir filtrando. ¿Ves cómo cambió ahí? Quizás aquí no se puede apreciar muy bien porque pues se notan los gráficos de forma muy pequeña. Entonces, y si por ejemplo yo aquí aplico otro filtro que sea por el barrio La Paz, entonces ves cómo van cambiando los gráficos, como hay un efecto en los tres gráficos como tal y no solo en uno, ¿verdad? Entonces, esa forma es la que yo quiero enseñarte el día de hoy. Entonces, lo vamos a hacer desde cero con otra app que yo he creado a modo de ejemplo. Y esa app, pues, yo aquí le puse utilería y está conectado a una base de datos de hojas de cálculo de app de Google Sheet, la cual pues se llama tienda. Básicamente esta hoja de cálculo solo tiene dos tablas, una tabla que se llama ventas y otra tabla que se llama filtro. Y esas dos tablas pues son las que están cargadas aquí en la app. Fíjate bien, entonces te voy a explicar un poquito la parte de las tablas. En esta parte de la tabla de venta tengo una columna de código de la venta, la fecha, el cliente, el lugar, el producto, los productos que se han vendido, la cantidad de cada producto, el precio de cada producto y por último el total de la venta. Entonces, por ejemplo, generalmente en las aplicaciones de venta estamos acostumbrados a crear dos tablas eh, para la parte de registrar ventas. En una tabla donde, sí, en una tabla donde se registra datos generales de la venta, el nombre del cliente y el total como tal. Y en otra tabla en donde se detallan cada uno de los productos que ha comprado ese cliente. Entonces esas dos tablas se conectan y pues eso nos sirve para detallar las ventas que se van haciendo. Entonces, si tú tienes una aplicación y la tienes construida de esa forma, para nosotros poder hacer los filtros nos vamos a ir específicamente a esa tabla de detalle de venta, no a la parte de la tabla donde está lo general, la información general de la venta, sino a la tabla de detalle, porque es ahí donde nosotros podemos apreciar cada uno de los productos que se compraron en esa venta. Entonces en este caso yo no creé la otra tabla porque no la miré pues necesario, así que simple y sencillamente creé esta parte de la tabla de ventas o eh, que por lo general en una app ya bien creada, esta generalmente se podría llamar detalle de ventas, no ventas como tal. Y está una tabla filtro que es la que a mí me va a permitir filtrar esta tabla de ventas a modo de que pues se me muestre reflejado en gráfico, ¿verdad? Entonces bien, una vez ya he explicado la parte de las tablas, entonces nos vamos a ir a la aplicación como tal. Y fíjate bien, en esta tabla de filtros vamos a, eh, vamos a, mm, vamos a crear dos columnas calculadas.
A la primera columna le vamos a llamar de filtro. ¿Y por qué yo necesito crear esta columna calculada? Porque fíjate bien, en la parte de los slides, que es lo que vamos a crear después para poder crear esos filtros de los gráficos, en esa parte de los slides le tenemos que pasar un parámetro como tal. Entonces, si yo esa parte de los slides lo filtro por el valor como tal que tenga mi columna D y mi columna hasta, entonces cuando esta columna no tenga valores, cuando por ejemplo si yo aquí en este filtro yo lo dejo en blanco, si yo lo dejo en blanco, o sea que esa columna no tenga valores, entonces lo que va a pasar es que si nosotros esos slides los basamos en estas columnas como tal, entonces cuando no hay un filtro como tal, aquí no se nos va a mostrar nada. Por ejemplo, si yo borro la parte del barrio, si yo lo dejo en blanco, si yo la parte de los filtros lo baso en esta de aquí, o de los slides lo baso en esta de aquí, entonces aquí al momento de no haber ningún filtro aquí, se me va a mostrar en blanco cada uno de esos gráficos. Y yo quiero que a pesar de que no hay un filtro como tal, que aquí se me siga mostrando el total de la venta, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a crear esa columna calculada, porque la parte de los slides van a estar basados en estas columnas calculadas y no en el valor como tal de mi apartado D y de mi apartado hasta. Entonces fíjate bien, aquí vamos a poner una fórmula, la vamos a ir detallando paso por paso y primero le vamos a poner un if. Vamos a ponerle un if, vamos a separarlo por aquí y vamos a poner la condición, una primera condición que va a ser la siguiente. Vamos a utilizar la fórmula isBlank, que me va a evaluar si mi columna D tiene o no tiene valor. Entonces vamos a poner isBlank y aquí le vamos a poner thisRow. ¿Y de qué columna? D, de la parte de D de filtro. Si esa columna está en blanco, entonces yo quiero que esta columna calculada me siga mostrando siempre un valor. ¿Y cuál es el valor que me va a ir a traer esta columna calculada si el apartado D está en blanco? Me va a ir a rescatar la fecha mínima de la columna fecha de la tabla venta, ¿sí? Me va a ir a rescatar la fecha mínima. ¿Y cómo yo hago eso? Entonces fíjate bien, vamos a ponerle aquí en principio la parte date, la fórmula date, porque básicamente quiero que me devuelva una tabla como tal. Y vamos a ponerle aquí también dentro del date, o vamos a hacer primero el select. Vamos a hacerle un select. Entonces este select lo que me va a ir a traer es básicamente en principio la columna fecha de la tabla ventas. Entonces busco mi tabla ventas, específicamente la columna fecha. ¿Y qué es lo que me va a filtrar de esa columna? Fíjate bien, me va a ir a traer cuando fecha, esa misma columna fecha, la columna fecha, que sea igual al mínimo, al min de esa misma columna fecha de la tabla ventas. Cuando nosotros utilizamos esta fórmula min, necesitamos detallar la tabla como tal y dentro de corchete pues le colocamos la columna. Entonces fíjate bien, con esta parte del select yo estoy filtrando mi tabla ventas, específicamente la columna fecha, y quiero que solo me arroje la fecha mínima de esa columna. Pero fíjate bien, en este caso yo tengo en esta parte de mi tabla ventas, yo por ejemplo tengo fechas que van desde el 1 de agosto al 31 de agosto del 2023.
Entonces ahí mi columna mínima o mi fecha mínima es el 1 de agosto, ¿verdad? Solo que ese 1 de agosto se me repite varias veces. Me repite varias veces, varias veces. Por ejemplo, si yo le agrego un filtro aquí, si yo le agrego un filtro a esta columna, vamos a esta parte de aquí y le vamos a crear un filtro. ¿Sí? Entonces si yo aquí escojo, solamente voy a borrar todo y voy a coger el 1 de agosto. Entonces le voy a aplicar ese filtro y fíjate que en total ese día se hicieron todas estas cantidades de ventas. Se hicieron 18 ventas ese día. Ahora bien, entonces esta parte del Select a mí me está arrojando esas 18 fechas, ¿sí? O sea, me está arrojando esa cantidad de fechas, pero yo necesito una como tal, que al final de cuentas siempre va a ser el 1 de agosto. Ahora, entonces yo necesito otra fórmula dentro de esta misma que a mí solo me permita tomar una de todas estas. No importa cuál, porque al final de cuentas todas son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Antes del select, fíjate bien, antes de esta formulita del select, yo le voy a poner una fórmula que se llama index. El index. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el index? Que el index básicamente lo que hace es devolverme un valor de una lista de valores de acuerdo a la posición que yo le dé. Entonces, si tú pues has analizado un poco, esta fórmula del select a mí me está arrojando 18 valores, ¿cierto? Una lista de 18 valores. Yo solo necesito uno. Entonces, para que yo solo tenga uno de todos esos 18 valores, con este index lo que voy a hacer es que esta lista que me está arrojando el select, entonces yo le voy a decir que solo me arroje el primero, el número 1, ¿ves? Entonces ahí cierro el index. Perdón, vamos a ver. Este paréntesis es el del select, este de aquí. Entonces le pongo una comita, le pongo un 1 y cierro el index. Y cierro la parte del... A ver, aquí estoy cerrando el date. Entonces yo necesito cerrar el index. Ahí está. Coloco una coma, le coloco 1. Entonces ahí yo le estoy diciendo con la parte del index, con la parte de esta formulita, yo le estoy diciendo que la lista de valores que me está arrojando el select, de toda esa lista solo me arroje el número 1 o la posición 1. Entonces, que repito, yo aquí le pude haber puesto 5, 10, el mismo 18 y al final de cuentas me va a arrojar siempre el mismo valor. Entonces yo lo que necesitaba es poner una fórmula que simple y sencillamente de toda la lista que me arrojara el select me devolviera un valor como tal. Entonces, ahí está. Con ese index yo devuelvo un valor. Esa fecha o ese valor que se me está devolviendo la estoy convirtiendo a date. Bien. Entonces, esto es por si este apartado está en blanco. Ahora el valor falso del sí sería que simple y sencillamente me arroje el valor que esté en esa columna. Es decir, si ese apartado de D no está en blanco, si tiene una fecha como tal, entonces pues que me arroje la fecha como tal, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí está. Miren, me dicen que la fórmula está muy bien. Le damos a aceptar, le damos hecho y le damos un save. Entonces, para comprobar que esa columna está bien calculada o para comprobar lo que pues estamos haciendo ahí, vamos a diseñar por aquí
una vista detalle del filtro, de esa tabla filtro. Y pues vamos a ir a tirarnos, vamos a ir a traer la tabla filtro. Le vamos a poner aquí como una vista detalle. Y pues vamos a ponerle que aquí en la parte de Quit Edit Columns queremos que se edite el D, pues queremos que también el asta y el barrio, ¿verdad? El barrio. Y que pues en la columna Order vamos a ponerle el de filtro que ya creamos. Entonces, fíjate bien, aquí en esta tabla yo voy a crear, en la parte del filtro, voy a crear un registro nada más. Voy a ponerle un red, aquí no importa el código que tú le pongas. Le vamos a poner entonces, aquí le vamos a poner un valor, el 1 de agosto del 2023. Aquí en el asta, por mientras le vamos a poner el 2 de agosto. Y aquí en el barrio lo vamos a dejar así sin ningún valor. Bien, entonces me vengo a mi aplicación, voy a actualizar aquí valores para que me cargue esa columna. Entonces, aquí le vamos a poner, vamos a buscar, bueno, aquí lo vamos a dejar así como tal. Bien, ahora fíjate bien, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros escogemos la tabla como tal de filtro, entonces en esta tabla se nos va a arrojar todos los registros hechos en esa tabla, aunque aquí solo hayamos hecho uno, pero H me está diciendo o me está reconociendo que yo estoy pidiendo todos los registros de esa tabla. Entonces yo necesito nada más que se me arroje este filtro como tal, o que me haga un filtro solo de este registro. ¿Cómo hago eso? Me voy a crear entonces un slice para la parte de filtro, en la que yo le voy a decir, vamos a crearle aquí filtro, vamos a ponerle filtro, solo vamos a ponerle filter, ¿sí? Ahí los nombres pues los puedes escoger a tu conveniencia. Y aquí simple y sencillamente le vamos a decir que nos haga un filtro únicamente donde el código sea igual a, aquí le vamos a poner un R. Recuerda que aquí el código era un R, ¿sí? Entonces básicamente esta tabla simple y sencillamente, o este slice, lo que va a hacer es arrojarme simple y sencillamente ese registro. Entonces a esta parte de filtro, en vez de ponerle la tabla filtro, le voy a poner ese slice filter. Y aquí pues vuelvo a colocar valores. Aquí queremos que se edite el D, queremos que se edite el asta y queremos aquí el barrio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestra, bueno, no, si nosotros no queremos que el código se muestre, simple y sencillamente nos venimos a la tabla y en la parte del código lo que podemos hacer es quitarle aquí que se muestre. Bien, entonces fíjate bien, voy a guardar cambios y te voy a mostrar lo que básicamente hace esa columna calculada que creamos. Fíjate bien, como ahorita la parte del D tiene una fecha como tal, entonces la columna calculada de filtro me está reconociendo esa fecha. Si yo aquí le cambio al 2, por ejemplo, de agosto, entonces aquí de filtro me dice 2 de agosto. Si aquí yo le pongo el 10 de agosto, entonces aquí igual forma, ¿verdad? Ahora bien, si yo aquí le borro la fecha, si yo no coloco ninguna fecha,
Entonces ves que el de filter me va a traer la columna mínima o la fecha mínima de la columna fecha de la tabla ventas. Eso es lo que estamos pretendiendo lograr aquí. Que esta columna calculada siempre me arroje un valor para que al momento de yo crear un slice que me filtre la tabla venta, pues siempre haya un filtro como tal, aunque no lo estemos estipulando, pero que siempre haya un filtro. Y lo mismo vamos a hacer para el hasta. Para esta fecha de aquí vamos a crear también una columna calculada. Entonces aquí ya estoy yo en mi tabla filtro. Voy a agregarle un más. Y aquí lo que vamos a hacer aquí para simplificarnos y no hacer de nuevo toda la fórmula, simple y sencillamente vamos a copiar esta formulita que ya pues tenemos en el de filter. En el de filtro vamos a crear una columna más y aquí le vamos a llamar hasta filtro. Y aquí le vamos a pues pegar la misma fórmula, solo que en vez de aquí le vamos a poner hasta. Y en vez, aquí igual, vamos a ver, aquí igual, en vez de le vamos a poner hasta. Y aquí básicamente con esto estamos logrando lo mismo, solo que en este caso, fíjate bien, se me había olvidado aquí un detalle. Recuerda que el de filter no estaba devolviendo, si la columna D estaba en blanco, nos estaba devolviendo el menor de la columna fecha de la tabla ventas. Ahora, como en el hasta yo quiero que me devuelva la fecha máxima, en vez de ponerle min, le voy a poner max, ¿sí? Que sería el máximo, la fecha máxima. Entonces, eso es lo único que va a variar entre una fórmula y la otra. Entonces, recuerda que yo te había dicho que la tabla de venta la había creado de fechas desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Es decir, si yo en esta columna de hasta o en este apartado de hasta no tengo ninguna fecha, entonces esta columna calculada de hasta filter lo que va a hacer es que me va a ir a traer ese valor máximo. Entonces fíjate bien, en el hasta si yo selecciono el 3, entonces aquí se me va actualizando el 3, ¿verdad? Ahora bien, si yo no le pongo ninguna fecha, entonces ves, me va a traer la fecha máxima de esa columna fecha de la tabla ventas. Una vez logrado esto, entonces nosotros ya podemos ir a crear el slice que me va a permitir entonces filtrar estas ventas de acuerdo a los filtros que yo vaya estipulando aquí. Entonces en la tabla venta vamos a agregar un slice, vamos a crearlo y aquí vamos a poner ventas filtradas. Ventas filtradas. Bien. Y aquí en descripción entonces vamos a agregar una formulita y aquí esta fórmula va a ser un poquito más extensa. Fíjate, en principio vamos a poner un if. ¿Qué va a pasar con este if? Porque recuerda que aparte de estar filtrando por fechas, yo también estoy filtrando por barrio. Entonces yo también necesito que si yo no estoy colocando ningún barrio aquí, que siempre pues los gráficos se me sigan filtrando. Tal como en este ejemplo. Si yo coloco Cane, entonces me filtra de acuerdo a Cane. Pero si yo no coloco ningún barrio, entonces me sigue mostrando las ventas totales. Entonces básicamente hay que tener en cuenta esto también al momento de elaborar el slice. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir a traernos ese valor que esté en esta parte de la columna barrio, específicamente en este registro de aquí. Recuerda que siempre vamos a trabajar sobre este registro y para el caso de los slides hay que ser muy exactos con la parte del registro que estamos evaluando. Entonces primero vamos a colocar la parte del text.
porque yo quiero que me devuelva un texto como tal, esta fórmula. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar un select, y a este select entonces nos vamos a meter en la parte de la tabla filtro. Recuerda que aquí estamos en la tabla venta, estamos haciendo un slide para la tabla venta, pero yo necesito en principio ir a validar si aquí hay o no hay un registro, y de haber un registro entonces que me haga un slice, y de no haber que me haga otro tipo de slice o otro tipo de filtrado. Entonces fíjate bien, vamos a irnos a traer esa columna o ese filter, y vamos a irnos a traer esa tabla de filtros específicamente. Aquí pues nos vamos a ir a traer la columna de barrio. ¿Ves? Barrio. ¿Y qué quiero? Aquí en principio, porque yo aquí lo que quiero es que este select me vaya a traer únicamente este valor de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a filtrar a modo que solo se me muestre ese valor? O ese valor que yo estoy registrando aquí, y no quizás todos los valores que vayan a ver aquí. Entonces, simple y sencillamente lo que tengo que hacer es agregarle que en la parte del código de, vamos a agregar aquí unos corchetes, y vamos a ir a buscar esta columna de aquí, código filtro, que sea igual a este código de aquí, porque es este registro el que sobre el cual nos interesa trabajar. Entonces aquí sería que sea igual a 1R. Bien, entonces este select me está yendo a traer este registro de aquí, o este valor de aquí, y la parte del text lo que está haciendo es colocármelo o volvérmelo como un texto, porque si yo no le coloco esta parte del text, entonces el select lo que me devuelve es una lista. Entonces yo no necesito evaluar una lista, sino que un valor como tal. Entonces fíjate bien, todo esto entonces me devuelve lo que haya en ese registro de 1R de la tabla filtro, específicamente el valor que haya en el apartado barrio. Entonces, si fíjate bien, si ese valor de aquí es igual a nada, entonces solo dejamos ahí las comillas abiertas. Si es igual a nada, entonces yo quiero que me haga algo. En principio yo quiero que me haga un filtro de fecha, ¿verdad? Entonces voy a ponerle un en, porque aquí yo necesito colocarle 3 filtros que vaya enfocado en el de, en el hasta y en el barrio. Bien, fíjate bien, si o y aquí que se me ejecute donde fecha de esta tabla venta, sea mayor. Voy a buscarme un signo mayor. Okay. Que fecha sea mayor. Ahora aquí yo necesito ir a traerme la columna calculada de filtro, ¿sí? Entonces que sea valora date. ¿Por qué le pongo date? Porque yo necesito que ese valor se me devuelva en tipo fecha, porque yo aquí estoy evaluando una columna fecha. Entonces el valor aquí tiene que estar fecha. Y voy a buscar un select también, porque yo necesito que me filtre esa tabla únicamente por el registro 1R. Entonces voy a colocarle primero la tabla que es filtro, tabla filtro específico. Ahora aquí, ¿cuál es el valor que yo necesito que me devuelva este select? Va a ser el de filtro. ¿Ven? Este de aquí, de filtro. Entonces, ¿dónde? Esto mismo, código del filtro
sea igual a 1R. ¿Ven? Entonces, ahí me está devolviendo el valor que tiene la columna calculada de filtro de la tabla filtro. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta condición, donde el registro o donde el código del registro sea igual a 1R. Y me está devolviendo esa fecha. Ahora bien, que sean mayores, ¿verdad? Mayores a esa fecha inicial. Ahora me voy a copiar esta misma de aquí, esta misma formulita, la voy a pegar aquí. Pero aquí en vez de poner de filtro, le vamos a poner hasta filtro, ¿sí? Pero aquí en vez de ponerle mayor, yo debo de ponerle menor. Porque entonces ahí con estas dos formulitas, yo le estoy diciendo que me devuelve el intervalo entre la fecha del de filtro y la fecha hasta filtro, ¿sí? Bien, ahora aparte de eso, yo también necesito que me filtre por barrio, pero fíjate bien, esta condición, este i o este i se va a cumplir si esta columna de aquí está vacío o si es igual a nada. Entonces, si es igual a nada, yo necesito que me devuelva el valor de todos los barrios como tal. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Que barrios aquí, voy a ponerle columna barrio, la columna lugar, porque se llama lugar, no lo tengo como barrio, que sea igual, simple y sencillamente, a esa misma columna. Y ahí básicamente lo que va a hacer es retornarme todos los valores como tal en el apartado de lugar, que pues en la tabla filtro yo lo puse como, como barrio, pero aquí en ventas está como lugar. Bien, entonces fíjate bien, si la columna calculada, si esta columna barrio no tiene ningún valor, entonces entonces básicamente se me van a mostrar todos los registros en el apartado de lugar. Ahora fíjate bien, este es el valor en el caso de que esto sea cierto, en el caso de que esto se dé. Ahora, en el caso que eso no se dé, que sería el valor falso del if, yo necesito que se me ejecute esta misma condición con el único agregado que en vez de que aquí sea lugar igual a lugar, yo necesito entonces que esta parte o esta columna lugar se me filtre. Voy a colocarle un text, que este text me va a ir a traer esto mismo que me está trayendo el filter. Esto mismo que me está trayendo el filter, solo que no de hasta filtro, sino que de la columna barrio. De la columna barrio. Entonces, si en esa columna hay un valor, entonces se me va a cumplir esta segunda condición donde la parte de las fechas se van a seguir cumpliendo y aparte entonces la columna lugar de la tabla venta se me va a filtrar de acuerdo a ese valor que esté en esa columna barrio, ¿sí? Entonces eso es un poco de la lógica de esta fórmula. Entonces si tú te fijas aquí me tira que está bien. Si no le entiendes a esta fórmula, tú me puedes colocar en comentarios a que no le entendiste y yo perfectamente te lo puedo explicar. Entonces le voy a dar guardar y ya tengo entonces mi columna o mi tabla filtrada. Básicamente lo que voy a hacer ahorita es ir a crear todos esos gráficos. Aquí primero le voy a poner ventas por producto de la parte de venta filtrada. Le voy a poner como un gráfico, como un chart. Y pues simple y sencillamente le voy a poner
lo vamos a dejar con ese histograma. Aquí tú puedes modificar estos gráficos como tú quieras. Si necesitas un video en el que te enseñe cómo modificar o diseñar gráficos, solo me escribes en los comentarios. Entonces, ¿sobre qué columna queremos que se elabore este gráfico? Sobre la columna productos. ¿Y qué quiero que me arroje? La suma total de la venta. Suma total del total. Bien, voy a copiar, voy a duplicar este. Y en vez de ventas por producto, le vamos a poner ventas por cliente. Ventas por cliente. Y aquí pues igual del tipo chart, solo que en vez de producto, aquí sería cliente. Y vamos a crear uno más. Vamos a hacer un duplicado de esta misma, que se va a llamar cantidad por producto. Cantidad por producto. Y aquí pues simple y sencillamente siempre escogemos aquí en Chart Columns, vamos a poner producto, solo que en vez de que me haga la suma del total, quiero que me haga la suma pero de la cantidad de producto. Entonces bien, ya creamos los tres gráficos y también recuerden que a un inicio habíamos creado la parte del filtro, la parte del filtro de details, ¿sí? Entonces una vez creados todas esas vistas que yo quiero que se muestren en mi dashboard, entonces pues lo único que falta ahora es agruparlos todas esas. Entonces voy a darle guardar los cambios y entonces voy a crearme una vista más, que esa vista entonces se va a llamar todas. Cabe destacar que todas estas vistas que creé, esta de filtro, las vamos a poner como red. Las ventas por producto, el gráfico de ventas por producto lo vamos a poner del tipo red. Ventas por cliente del tipo red. Cantidad por producto del tipo red. Y vamos a crear una vista más que va a ser el dashboard como tal, que es el que nos va a agrupar todas esas vistas. Bien. Entonces aquí le vamos a poner del tipo dashboard. Y entonces en entradas, aquí en view entries, le vamos a poner entonces filtro. Le vamos a colocar ventas por producto. Le vamos a colocar ventas por cliente. Y pues por último la parte de cantidad por producto. Esas entradas aquí pues podemos colocarle clic aquí y aquí le vamos a colocar un dash. Vamos a ver si nos muestra algo relacionado a dashboard. Bueno, esto de aquí, ponerle este iconito de allí y una vez hecho eso le damos guardar. Y bueno, eso es todo. Ahora si nosotros nos vamos aquí, si nos vamos a la parte o a la vista tablet, podemos acomodar los gráficos como nosotros gustemos. Aquí. Podemos colocarlo como nosotros gustemos. Esta columna de filtro y de hasta filtro podemos ocultarla. Incluso la parte del código. Solo que para ocultar el código, entonces aquí lo único que hay que hacer es que la clave la tenga esta de row number. Ahora sí, entonces ya podemos ocultar el código y estas dos columnas calculadas para que simple y sencillamente aquí se nos muestren estas tres. Y aquí si nosotros en vez de que se nos muestre como botones, también podemos pues modificarlo para que se nos muestre como una lista. Entonces aquí en este apartado, en vez de que se nos muestre como un botón, podemos poner un drawdown y pues se nos va a mostrar como una lista. ¿Sí? Entonces ahí ya depende de cómo ustedes quieran, ¿verdad? Bien, entonces para poder apreciar un poco mejor, vamos a darle clic a este apartado del desktop, que como te dije, como es algo que está como que nuevo en AppSheet, entonces puede presentar algunos problemas, pero nos ofrece una mejor forma de
de visualizar datos, ¿sí? Entonces, fíjate bien ahora. Si tú te fijas, ya de inicio yo no tengo ningún filtro seleccionado. Entonces, ¿ves cómo los gráficos me están mostrando todos los valores? Ahora si yo entonces vengo y le digo, no, fíjate que quiero que se me filtre desde el 1 de agosto hasta el 15 de agosto. Entonces, ¿ves cómo van cambiando los gráficos? No, yo quiero que se me muestre hasta el 20 de agosto. El 20. Yo quiero que se me muestre hasta el 31 como tal. Yo quiero que se me muestre por el barrio Cane. Entonces, ¿ven cómo van cambiando? No, yo quiero que se me muestre por Yarumela. Entonces, ahí van cambiando todos los gráficos. Entonces básicamente esta es la forma de hacerlo. Como te digo, con esto que yo te enseñé, tú puedes hacerlo de mejor forma. Aquí puedes agregar tantos segmentadores como tú quieras, agregando columnas aquí y pues siguiendo casi el mismo procedimiento que yo te he enseñado. Entonces si agregas más columnas aquí, entonces básicamente lo que va a cambiar es la parte del filtro en el slice de ventas. Este filtro de aquí entonces, o este slice aquí. Entonces aquí se tendría que cumplir un OR, ¿sí? Aquí se tendría que cumplir un OR. Pero bueno, si tú tienes dudas, y si tú quieres agregar más segmentadores y no puedes hacerlo, entonces perfectamente puedes escribir en los comentarios. Y pues también en mi canal puedes encontrar mi correo electrónico por el cual me puedes escribir si tienes dudas que quieres que yo te conteste. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que el video te sea de ayuda y dale like, ayúdame a que la comunidad crezca para que así yo pueda seguirte ayudando también.